Aquí tenemos la pantalla y el lápiz. Muy bien, pues vamos a empezar haciendo un repaso del cálculo de inercias, ¿vale? Tenéis en la presentación, creo que había por aquí, que igual le he quitado en la presentación, bueno, después de un poco, ¿vale? Tenéis este repaso de inercias. Esto es lo que más o menos hay que saber calcular, ¿vale? Si alguien ya sabe calcular eso, pues bueno, ya se puede ir a desayunar, casi, casi, ¿vale? Vamos a calcular secciones, como veis, todo formado por rectángulos. Hemos quitado los radios de curvatura de los perfiles y las circunferencias y los triángulos, así que es todo formado por piezas rectangulares, ¿vale? Vamos a empezar por la más sencilla, algunos cuadraditos, luego haremos secciones tubulares, secciones en T, ¿vale? Etcétera, hasta hacer alguna de estas que son, estas de aquí arriba, como veis, estas tres tienen dos ejes de simetría, así que son más fáciles. Estas dos de aquí tienen solo un eje de simetría, así que hay que buscar el centro de gravedad. Y estas de aquí, esta tiene un eje de simetría, ¿vale? Pero es inclinado, y esta no tiene ningún eje de simetría, y por lo tanto habrá que calcular las direcciones principales. Estas de aquí ya están resueltas, ¿vale? Hay un PDF colgado con las soluciones, así que vamos a hacer las mismas formas, pero las voy a voy a inventarme los números, ¿vale? Molt bé, pues eso. Empezamos un poco con la expresión general. La expresión general para el cálculo de inercias, por cierto, ya os lo avanzo. A mí las estructuras se me daban muy bien, la mecánica se me daba muy bien y la física y todas esas se me daban muy bien. El dibujo se me daba de pena, ¿vale? Y dibujar con una tableta de estas que no, aún peor. ¿Vale? ¿Cuál es la inercia de una sección rectangular? Pues hombre, depende de respecto de qué eje la cojas. En principio, si cogemos respecto de este eje, lo de los ejes hay quien le pone X e Y y Z, U y V, al final lo mismo te da, hay que ponerle un nombre al eje y ya está, ¿vale? Vamos a ponerle a este eje Y, ¿vale? Por ponerle, y a este, se me ha parado, ¿vale? Y a este le vamos a poner eje Z. Si esto mide, claro, podríamos poner B y H, pero B y H puede, así que vamos a poner A y B o A y B. A y B, ¿vale? Y esta es nuestra pieza. No sé para qué la pinto, que va a quedar peor. Entonces, ¿cuál es la inercia respecto del eje Y? Pues la inercia de un rectángulo respecto de su centro de gravedad, ¿vale? Esto es la inercia de un rectángulo respecto de su centro de gravedad, porque los ejes pasan por el centro de gravedad, es un doceavo de la base por la altura al cubo, ¿vale? Un doceavo de la base por la altura al cubo, ¿vale? Aquí debemos poner la base en el eje Y. Y aquí debemos poner la altura o el canto. ¿Cuál es la base? Claro, porque al final eso, ¿cuál es la base? Pues la base, vamos a ponerlo aquí, la base es la dimensión paralela al eje. Entonces, si yo estoy considerando la inercia en el eje Y, la dimensión paralela al eje es la A, ¿vale? Por lo tanto, si ahora quiero calcular la inercia en el eje Z, tengo que hacer lo mismo, un doceavo de la base por el canto al cubo, ¿vale? Un doceavo de la base. Pero claro, ¿cuál es la base? La base es la dimensión paralela al eje. Si estoy haciendo el Z, la base en este caso es la B y el canto es la A. ¿Correcto? Vale. Por lo general, cuando calculamos la inercia, ¿vale?
¿vale? Por lo general lo que hacemos es la inercia en I, pues un doceavo de base por altura al cubo. Lo solemos escribir muchas veces así, base por altura, B de base y H de altura, ¿vale? Pero nos da el error de que cuando haces al revés, ¿vale? Cuando haces inercia en Z es H por B al cuadrado. Entonces, entonces la idea es eso, un doceavo de base por altura al cubo, ¿vale? Entonces, pero esto es respecto del eje, respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad. Pero ¿y si yo quiero la inercia respecto a otros ejes que no pasen por el centro de gravedad? ¿Vale? Imaginemos que vamos a poner respecto de este eje y asterisco. Yo quiero calcular la inercia respecto de este eje y asterisco que no pasa por el centro de gravedad. Pues entonces lo que tengo que hacer es aplicar Steiner. No sé si os suena este alemán. Bueno, no sé si es alemán, tiene... Sí, sí. Pero vamos, os suena, ¿verdad? Steiner. Pues entonces lo que tenemos que hacer es calcular la inercia respecto del eje que pasa por el centro de gravedad. ¿Vale? La inercia respecto del eje que pasa por el centro de gravedad. Más el área, ¿vale? Pongo A porque como había puesto antes A, que no se me... Por la distancia entre eje y el eje y centro de gravedad. Y esto al cuadrado. ¿Vale? Aplicar Steiner es eso, es calculamos la inercia respecto del eje que pasa por el centro de gravedad y le sumamos el área más la distancia entre ambos ejes, es decir, esta de aquí. Esta es la distancia entre I y I asterisco. ¿Vale? Por lo tanto, si yo quisiera calcular la inercia de un rectángulo respecto el eje que pasa por la base. Por cierto, ¿quién nos dio física? ¿Fue el Camí o el Camí ya se...? Eduard Moreno. ¿Ah? Eduard Moreno. Ah, no, ya no. Vale, no, es que el lunes alguno dice que habían tenido al Camí y digo, eso es como les dije, digo, no ha habido otro que explicara física mejor. Supongo que depende del grupo. No, es que creo que se ha jubilado. Yo lo tuve, claro, yo lo tuve hace 20 años y el hombre pues ya se tendrá que jubilar. ¿Vale? Pero ya digo, no ha habido otro ni lo habrá, que explique cómo explicaba ese hombre. Pero bueno, también tendrá que descansar. Estás hablando de... ¿Perdón? Y si estás hablando de... Del Camí. Sí, sí, sí. Yo hice con él. ¿Todavía está entonces? No, lo hice hace bastante. Ah, vale. ¿Estás de acuerdo, no? Que no había otro que explique como él. Bueno, no lo sé, a lo mejor. Vale. Muy bien, pues queremos calcular la inercia respecto de... A ver si puedo hacer esto. Vale, queremos calcular la inercia respecto de este eje. ¿Vale? Este eje de aquí es el centro de gravedad, pero ahora quiero calcularlo respecto del eje que pasa por la base. ¿Vale? A ver, si a esto le llamamos que es B y a esto decimos que es H ahora, ¿vale? Claro, la inercia respecto del centro de gravedad lo tenemos claro, un doceavo de la base. ¿Cuál es la base? La dimensión paralela, la B. ¿Cuál es el canto? La otra. ¿Vale? Esta es la inercia respecto de aquí. ¿Cuál es la inercia respecto
respecto de un eje que pasa por la base, pues es la inercia respecto de un eje que pasa por el centro de gravedad más el área por la distancia al cuadrado. ¿Y esto cuánto sería? Pues un 12avo de B por H al cubo, que es la inercia respecto del centro de gravedad, más el área. ¿Cuál es el área? El área es B por H. ¿Y cuál es la distancia entre este eje y este eje? Pues H medios, ¿no? La distancia, si lo pasamos por la base, es H medios. H medios al cuadrado. ¿Y esto qué da? Pues esto es un 12avo de B H al cubo más, esto es B por H, esto es BH a la 3 también, y abajo es 2 entre 2 es 4. Así que un 12avo y un cuarto son 3 doceavos, así que 3 doceavos y un 12avo son 4 doceavos de BH3 y 4 doceavos es un tercio de BH3. ¿Vale? Esa es la inercia de un rectángulo apoyado respecto a un eje en la base, que es igual ya la sabíais. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. La inercia es siempre la mínima, es la que pasa por el centro de gravedad. ¿Vale? A medida que nos vamos alejando, la inercia cada vez va creciendo porque depende del área y de la distancia. Bueno, pues con esto vamos a ir haciendo todo. ¿Vale? Con estas vamos a ir haciendo todo. ¿Alguna pregunta de momento de aquí? No, ¿no? No. Molt bé. Al menos ya sé que hay alguien que escuche. Porque si no, cuando llevas ya un rato aquí hablando solo. Molt bé, pues vamos a hacer algo con números, ¿vale? Porque con letras es muy aburrido. Vamos a hacer un cajón. ¿Vale? Y le ponemos pues las dimensiones que queráis. Pues yo qué sé, 40 y hacia aquí arriba 60, 70. Y ahora le vamos a poner a esto que 5. ¿Vale? Pues vamos a calcular la inercia de esa sección. Centros de gravedad, ¿vale? Así que vamos a poner el centro de gravedad, está claro. El centro de gravedad pasa por los ejes de simetría. Y está claro que esta sección tiene un eje de simetría por aquí, ¿vale? Porque es simétrica respecto de aquí y es simétrica respecto de aquí. ¿Vale? Así que, pues eso, este es un eje de simetría y este es un eje de simetría. ¿Vale? Le vamos a poner nombre para que no estemos siempre con el ahí, vamos a ponerle U. Si pongo U y V, habrá más de uno que haga las ejes iguales, así que vamos a poner U y W. ¿Vale? Porque si pongo U y V, más de uno hará los ejes iguales y luego la liaré. U y W. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular las inercias. Claro, esto ya no es un rectángulo, pero está formado por rectángulos, entonces lo podemos partir. ¿Vale? Entonces, una forma de partirlo, por ejemplo, pues sería hacer así. Si partimos esto por aquí y partimos esto por aquí, partimos esto por aquí y partimos esto por aquí, pues tenemos la sección 1, la sección 2
la sección 3 y la sección 4. ¿Vale? Entonces, si yo quiero calcular la inercia respecto del eje U, tengo que calcular la inercia de la sección 1 más la inercia de la sección 2 más la inercia de la sección 3 más la inercia de la sección 4. ¿Vale? Y para cada una de ellas, pues igual tengo que aplicar Steiner o igual no. Entonces, ¿cuánto vale la inercia de la sección 1? Dime. Una cosa, ¿no puedes calcular la inercia del cuadro, o sea, del rectángulo general Sí. y luego le sacas la interna? Sí, sí, sí. Lo puedo hacer de muchas formas y es mucho más rápida. ¿Vale? Mi idea es explicar primero esta. Claro, yo os he dicho que esto ya lo habéis hecho y que deberíais saberlo, pero habrá alguien que no lo haya hecho, estoy convencido. O habrá alguien que lo hizo y ya lo ha olvidado en estos meses. ¿Vale? Pues yo os explico cómo hacerlo de varias maneras, ¿vale? Y luego veréis que hay formas más rápidas y más lentas. Y la que tú dices es la más rápida. La inercia, nada. La inercia de la pieza 1. Fijaros que la pieza 1 está aquí abajo. Por cierto, yo soy bastante daltónico, así que los colores es algo que yo pueda diferenciar, ¿vale? Que supongo que a vosotros os deben chillar los ojos, ¿vale? Pero es que os tengo que distinguir yo. Y si cojo negro y rojo y verde como eran las pizarras, pues luego no veo nada. ¿A guardar los libros? Molt bé. Pues entonces, la inercia de la pieza 1. Hay que calcular la inercia respecto de su centro de gravedad. Vamos a hacer esto un poco más grande. El centro de gravedad de la pieza 1 está por aquí. ¿Vale? El centro de gravedad de la pieza 1 está por ahí. ¿Cuál es la inercia respecto de su centro de gravedad? Pues un doceavo. Dios, cierra la puerta, por favor. Un doceavo de base. ¿Cuál es la base? Pues si esto es 40 y aquí hay 5 y 5, serán 30. Un doceavo de 30. ¿Y cuál es el canto? 5 al cubo. O sea, 5 y al cubo. ¿Y hay que aplicar Steiner? Sí, hay que aplicar Steiner porque desde el centro de gravedad del conjunto que está aquí hasta el centro de gravedad del eje que está aquí, pues hay una distancia. Entonces, ¿cuál es el área? El área es 30 por 5. ¿Y cuál es la distancia? Pues la distancia desde aquí hasta aquí. Si la pieza hace 60, desde aquí hasta abajo hay 30. Y como hace 5, pues de aquí a aquí hay 27,5. ¿Vale? Si hay 30 hasta abajo y esto hace 5, estos son 2,5, 27,5. Pues esto es 27,5 al cuadrado. ¿Vale? Esa sería la inercia de la pieza 1. Pues la calculamos. Esta nos hace más pequeña el calculador. 1 entre 12 por 30 por 5 por 5 por 5 más 30 por 5 por 27,5 por 27,5, 113,750. Vale, ya tenemos la de la pieza 1. La de la pieza 3, por ejemplo. Claro, la inercia de la pieza 3, si os dais cuenta, si dibujamos por aquí su centro de gravedad, pues la base y el canto es la misma y la distancia sigue siendo la misma, 27,5. ¿Vale? Así que la inercia de la pieza 3 pues va a ser exactamente la misma. ¿Vale? La de la inercia 3 es exactamente la misma porque es la misma geometría y a la misma distancia. Por lo tanto, en este caso, este es igual que la inercia de la pieza 1 y es 113,750. ¿Vale? La inercia de la pieza 2. Guarda.
Jorge, ¿dónde lo tienes que guardar esto? Ah, no, pues si es ahí arriba, déjalo, que no te vayas a matar ahora. Luego ya lo guardaré yo. Vale, no se comparten los diarios. Ya otro día los presento. Inercia 2. La inercia 2 es esta de aquí. El centro de gravedad, pues lo tenemos, como es una pieza simétrica, sabemos encontrarlo, estará por ahí. Entonces tenemos que calcular la inercia respecto de esta pieza. Claro, ¿hay distancia entre el eje horizontal de esta pieza y el eje horizontal del conjunto? No. Por lo tanto, no hay que aplicar Steiner en este caso, pero sí que hay que calcular la inercia de la pieza verde. Pues entonces la inercia es 1/12 de la base son 5 y el canto son 60 al cubo. ¿Vale? Y no aplico Steiner porque los ejes coinciden. ¿Vale? El eje U de la pieza 2 y el eje U del conjunto coinciden, están en la misma línea, así que no hace falta. 1 entre 12 por 5 por 60 por 60 por 60, 90.000. Y de la misma manera, la inercia de la pieza 4 pues es igual que la inercia de la pieza 2, ¿vale? Y es 90.000. ¿Vale? Y ahora ya, pues si sumamos esto, $113.750 más 90.000 y por 2, 407.500. ¿Vale? Tenemos la inercia respecto del eje U. Podemos calcular la inercia respecto del eje W. ¿Vale? Esta, por cierto, vamos a poner aquí que esto es la U, esta es la U, esta es la U, esta es la U, esta es la U, es la U, la U y la U. Para hacer la inercia de la pieza, pero respecto al otro eje, pues lo mismo, hay que hacer la inercia de la pieza 1, la inercia de la pieza 2, la inercia de la pieza 3, la inercia de la pieza 4, todas, ¿vale? Respecto del eje, ahora W. ¿Vale? Bueno, ¿cómo calculamos la inercia de la pieza 1? Pues la inercia de la pieza 1 es esta de aquí. El eje que ahora tengo que considerar es este, el eje W. Claro, fijaros que el eje W de la pieza 1 y el eje W del conjunto están en la misma dirección, y además en la misma alineación. Por lo tanto, no hay que aplicar Steiner, pero sí que hay que calcular, pues eso, la inercia de esta pieza. La inercia es 1/12 de la base por el canto al cubo. ¿Cuál es la base? La base es la dimensión paralela al eje. El eje es el W, por lo tanto la base ahora son 5. 1/12 de 5 por 30 al cubo. Esta será la inercia de la pieza 1. Y lo dicho, no aplicamos Steiner porque los ejes coinciden. Así que 1/12 de 5 por 30 por 30 por 30, 11.250. 11.250. La inercia de la pieza 3, pues es igual que la inercia de la pieza 1. ¿Vale? 11.250. ¿Vale? Este es eje W, eje W. Y ahora la de la pieza 2. El eje es este de aquí. El eje W de la pieza 2. El eje W del conjunto es este de aquí. Por lo tanto, hay una distancia entre este eje y este eje. ¿Vale? Esa distancia
¿Cuánto es? Pues si mide 40 en total, hasta aquí serán 20 y si le quitamos 2,5, pues 17,5. ¿Vale? Así que hay que aplicar Steiner. Primero la inercia. La inercia es 1/12 de la base. La base es la dimensión paralela, por lo tanto 60 por 5 al cubo, más el área 60 por 5. Y ahora la distancia. La distancia hemos dicho que era 20 menos 2,5, 17,5 al cuadrado. Y si hacemos esto, nos da 1 entre 12 por 60 por 5 por 5 por 5 más 60 por 5 por 17,5 por 17,5, 92,500. Molt bé. Y la inercia de la pieza 4 eje W, pues es como la de la pieza 2 eje W. Y esto es 92,500. ¿Vale? Y si sumamos todo eso, ¿qué nos dará? Pues 11,250 más 92,500 y por 2, 207,500. Vale, ya tenemos la inercia en el eje U y la inercia en el eje W. ¿Vale? Como decía ahora vuestra compañera, ¿esto se puede hacer de otras formas? Sí, se puede hacer de otras formas. ¿Vale? Por ejemplo, otra forma de la que se podría haber hecho, igual de lenta, ¿vale? Otra forma de haber hecho esto. ¿Vale? Yo he partido así. Podríamos haber partido esto así. ¿Vale? Podríamos haber partido esto así y haber calculado esas secciones de ahí. ¿Por qué la pongo así? ¿Vale? Podríais haber calculado esa sección ahí y esa de ahí. ¿Vale? Esto os lo dejo para vosotros. Ya sé que es muy engorroso volver a repetir un ejercicio tan sencillo, ¿vale? Pero probar a hacerlo así y os debe dar exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Y hay otra opción más rápida? Sí, la opción más rápida sería, pues, si queremos calcular la inercia de esto, pues sería como calcular la inercia de esto menos la inercia de esto. ¿Vale? Si queremos calcular la inercia de esta pieza de aquí, le he dado, no estará cerrado. No tenemos cerrado el contorno, ¿no? ¿Vale? Si queremos calcular la inercia de esa sección tubular, podemos calcular la inercia de la parte de fuera menos la inercia de la parte de dentro. ¿Vale? Que veréis que es más fácil, porque esto sería 1/12 de la inercia exterior, que es, esta por cierto, perdón, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. La inercia respecto del eje U, pues sería 1/12 de la base, que serían 40, por el canto, que serían 60. Esa sería la inercia de la pieza grande. Y le restamos la interior, menos 1/12, que sería
30 por 50. Y si hacemos eso, 1 entre 12 por 40 por 60 por 60 por 60 menos 1 entre 12 por 30 por 50 por 50 por 50. 407.500. 407.500. Que debe ser estos 407.500 que hay aquí arriba. ¿Vale? Y si queremos la inercia respecto del eje W, pues lo mismo. Un doceavo de la base. En este caso, el eje W es el vertical, por lo tanto, la dimensión horizontal es este 60 por 40 al cubo, menos un doceavo 50 por 30 al cubo. Y si hacemos esto, 1 entre 12 por 60 por 40 por 40 por 40 menos 1 entre 12 por 50 por 30 por 30 por 30, 207.500. ¿Vale? ¿Qué es? Eso ahí. ¿Vale? Son las formas que tenéis de resolver esto. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar cómo podéis hacer esto con AutoCAD. ¿Vale? Imagino que poco a poco, o igual ya sabéis manejarlo, ¿vale? Con AutoCAD. Básicamente solo necesitamos 3 funciones, que es la de región y más prop, propiedades de masa, o creo que es propfis también. Si lo puedo mover es que no está roto, ¿no? Aunque me duela una barbaridad. Me dio un golpe ayer. Claro que si lo puedes mover y te duele un montón, tampoco tiene que ser buena señal. Bueno, vamos a poner... ¡Ay! Ha vuelto la niebla. Bueno, parece que estemos en Vic, estamos en Tarrasa. Bueno, pues la idea es dibujar la pieza, ¿vale? Entonces, la idea es dibujarla y si podéis dibujarla respecto del 0, 0. ¿Vale? Entonces, hacemos una línea, ¿vale? Línea, el primer punto, pues yo pongo coordenadas 0, 0, ¿vale? Ya lo tengo ahí pegado. El F8 para que sea el orto y ponemos pues 40 en horizontal, 60 en vertical. Ahora no se ve nada, vamos a poner aquí un regen para que esto se vea más grande. Vale, seguimos. La línea. Desde aquí, 40 en horizontal y 60 hacia abajo. Ya tenemos esta. Y ahora tenemos que hacerle 5 centímetros más hacia acá. ¿Vale? Entonces, o podemos desplazar 5 o si no, pues hacemos una línea, porque esta es fácil. ¿Vale? Desde el punto 5, 5 y hacemos 30 hacia aquí, 50 hacia arriba, 30 hacia aquí y cerramos. ¿Vale? Ya tenemos la sección hecha. ¿Vale? Ostras, ahora me faltará cómo restar una de la otra. Pero bueno, vamos a hacer. Ahora hay que hacer una región. Entonces, si marcamos estas, es una región. Ya la tenemos. Si marcamos estas de aquí, es otra región. ¿Vale? Ahora, esta no me acordaba. ¿Cómo se restaba una de otra? En 3D sí que está la opción. En 2D no sé si está la opción centro rectángulo. Inserción, anotar, paramétrico, vista, administrar, salida, completa. Bueno, si no, pues iremos al 3D a hacerla un momento. Porque creo que región, si marcamos esta y marcamos esta, puede ser. Y si marcamos el punto intermedio, no. No. Vale. Bueno, pues entonces, mira, vamos al 3D. Si vais a elementos 3D, aquí, ¿veis? Tenéis diferencia e intersección. Entonces hacemos diferencia.
¿vale? Entonces hacemos diferencia. Este es el primer objeto, botón derecho, y pone designe sólidos, superficies y regiones de las que sustraer. Ah, igual era al revés. Sí, es al revés. Primero hay que hacer el pequeñito y luego el grande. Este, botón derecho, este, botón derecho. Ah, pues no, lo hemos hecho mal, justo ahora. Diferencia, primero el grande, botón derecho, el segundo botón, ya está. Y ahora ya la región es la parte esta interior. ¿Vale? Entonces nos volvemos otra vez al dibujo. ¿Vale? Ya tenemos la región que es esta de aquí. Si ahora hacemos guión bajo más prop, propiedades de masa, nos dice, bueno, el área 900, claro, 900 debe ser la interior, ¿vale? 900 debe ser la interior. Sí, ¿no? Porque si eran 40 por 60 y le quitamos 30 por 50, 900, ¿vale? Es el interior. Así que ya lo tenemos bien. Además del área, tenemos el perímetro. Tenemos el centro de gravedad. Fijaros que el centro de gravedad es la coordenada 20, 30, que es este punto. Y respecto de los ejes, claro, los ejes X e Y que tenemos, que son estos de aquí, respecto de estos ejes, la inercia es esta y esta. Pero claro, yo no quiero los ejes, la inercia respecto a aquí, quiero la inercia respecto al centro de gravedad. ¿Vale? Que, bueno, por una de esas ya nos las da aquí abajo. Momentos principales y direcciones alrededor del centro de gravedad. 407, 500 y 207, 500. ¿Vale? Que son 407, 500 y 207, 500. ¿Vale? De todas formas, iría bien poder colocar la pieza justo en el centro de gravedad, ¿vale? Para luego, para otra cosa. Entonces, fijaros que si venimos aquí, nos ha dicho que el centro de gravedad está a 20 en la dirección X y a 30. Entonces, podemos venir aquí, seleccionamos la pieza, la desplazamos 20 hacia aquí y la desplazamos 30 hacia abajo. Y si volvemos a hacer propiedades de masa, nos dice que el centro de gravedad ya es el 0, 0. Ahora ya tenemos el 0, 0 y fijaros que los momentos de inercia ya los tenemos aquí, 407, 500, 207, 500. Y son ejes principales porque si os fijáis el producto de inercia da 0. ¿Vale? Es decir, cuando la inercia en dos ejes perpendiculares cuando el producto de inercia respecto a dos ejes perpendiculares da 0, significa que esos dos ejes son ejes principales de inercia, es decir, que son los ejes de inercia máxima y mínima. Si el producto de inercia no da 0, significa que hay un par de ejes con alguna inclinación que habrá que encontrar, ¿vale? En los que la inercia será máxima y mínima. Me duele una barbaridad. Muy bien. Pues ya tenemos este hecho, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿Inquietud? No. No. Molt bé. A veces hay más niebla, la veo 100 veces. Molt bé, pues vamos a hacer otro. Estos eran, vale, hemos hecho este. Este de aquí es más o menos del estilo. Vamos a hacer ahora uno, ¿vale? El lunes por la tarde hice este, así que hemos hecho este. El lunes hice este, así que vamos a hacer este, el 5. ¿Vale? Vamos a hacer una sección. La podemos hacer en C o la podemos hacer en U. Lo mismo nos da. Así que a mí me da lo mismo y a vosotros supongo que también. ¿Vale? Vamos a hacer esta pieza de aquí, que en principio esto debería ser más o menos simétrico.
¿Ves? Esto igual es marrón y yo lo veo exactamente igual que el otro. Este es un eje, que como lo veo igual que el otro, pues lo voy a quitar. Este ya lo distingo más. ¿Vale? Y este es el otro. ¿Vale? Ok, le ponemos Y y Z. ¿Vale? Ya tenemos esto. Bueno, pues se trata de calcular el área, la inercia de estos dos ejes. ¿Cuál es el inconveniente así a priori? Bueno, el inconveniente es que el eje Y yo sé que viene por aquí. ¿Por qué? Porque el eje Y es un eje de simetría. Es decir, la pieza respecto de aquí es simétrica. El eje Z no es un eje de simetría, porque la mitad de la izquierda y la derecha no son iguales. Así que no sé a qué distancia de aquí está. ¿Vale? Así que lo primero que voy a tener que saber es esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? ¿Vale? Porque esa no la sé. Tendré que buscar el centro de gravedad de esta posición. ¿Vale? Vamos a ponerle números a esto. Pues no lo sé, pero bueno, vamos a dedo. Yo qué sé, otra vez 40. 40 ya es muy cansino. Vamos a poner otra vez 40. 40 por aquí. Aquí. 40, 60, 80, 80. 80 luego va a quedar. Sí, puede ser 80. Venga. 80 por aquí. Si esto es 80, pues a esto le podemos poner casi 10, ¿no? 10 por aquí. 10 por aquí. Y a este pues le ponemos 5. ¿Vale? Molt bé, pues ya lo tenemos. Ahora podemos descomponer esto en dos piezas. Lo partimos hacia un lado o hacia el otro, lo mismo nos da. Así que lo vamos a partir así. ¿Vale? Esta va a ser la pieza 1. Esta va a ser la pieza 2. Y esta va a ser la pieza 3. ¿Vale? Esta pieza 1 tiene un centro de gravedad que estará aquí. Esta pieza 2 tiene un centro de gravedad que estará aquí. Y esta pieza 3 tiene un centro de gravedad que estará ahí. ¿Vale? Que no sabemos más o menos por dónde cae. Bueno, entonces lo primero que necesitamos, el área. Pues el área es el área de la pieza 1 más el área de la pieza 2 más el área de la pieza 3. El área de la pieza 1 es 40 por 10. El área de la pieza 2, pues si esto es 80 y le hemos quitado 10 y 10, estos serán 60, ¿no? Así que serán 60 por 5. Y el área de la pieza 3, que será como el área de la pieza 1, y serán 400. Así que 400 y 400, 800 y 300, 1100. Ya tenemos el área. Segundo, vamos a ver dónde cae el centro de gravedad, ¿vale? Esto de aquí.
podemos llamarle que la coordenada z del centro de gravedad, o aunque es en la dirección, es una coordenada y, ¿vale? Es la coordenada y del eje z, ¿vale? Entonces, esto, por cierto, es el eje z del centro de gravedad y esto es la y del centro de gravedad. Bueno, pues vamos a poner esto. ¿A qué distancia está el eje z centro de gravedad? Vamos a poner así, ¿vale? ¿A qué distancia está el eje z centro de gravedad? ¿Vale? Y lo vamos a medir respecto de aquí, ¿vale? Lo podríamos medir respecto del otro lado, pues desde un sitio. Para eso hay que buscar eso, la coordenada del centro de gravedad. ¿Cómo se hace? Bueno, haciendo un promedio. Si esta pieza 1, su centro de gravedad está aquí, esta pieza 2, su centro de gravedad está aquí, y esta pieza 3, su centro de gravedad está aquí, si sumo cada área por su centro de gravedad y divido entre el área total, me da el centro de gravedad. ¿Vale? Eso supongo que ya lo sabéis hacer, pero sí. Es decir, si hago el área de la pieza 1 por la distancia de la pieza 1 de su centro de gravedad más el área de la pieza 2 por la distancia de la pieza 2 de su centro de gravedad más el área de la pieza 3 por la distancia de su centro de gravedad dividido entre el área total. ¿Vale? Es decir, si hacemos el área de la pieza 1, 400, la distancia del centro de gravedad de la pieza 1. El centro de gravedad de la pieza 1 está el centro de gravedad de la pieza 1 está aquí. ¿A qué distancia? Pues si mide 40 a 20 centímetros. ¿Vale? Si hago esto así va a quedar. Es decir, desde aquí hasta aquí hay 20, tanto aquí como en el de arriba. ¿Vale? Así que desde aquí hasta aquí hay 20 centímetros. La pieza 2, pues la distancia desde aquí hasta aquí son 2,5. Así que el área de la pieza 2, que son 300, por 2,5. Y el área de la pieza 3, que son 400, por 20. Y el área total, que son 1.100. Y si hacemos eso, pues tenemos 400 por 20 más 300 por 2,5 más 400 por 20 entre 1.100. 15 con 227. 15 con 227 centímetros. ¿Vale? Ya tenemos situado el centro de gravedad. ¿Vale? Ahora ya podemos ir calculando las inercias. ¿Vale? Entonces, calculamos primero la inercia respecto del eje Y del centro de gravedad. Pues tendremos que calcular la inercia de la pieza 1 respecto del eje Y más la inercia de la pieza 2 respecto del eje Y centro de gravedad más la inercia de la pieza 3 respecto al eje Y centro de gravedad. ¿Vale? ¿Cuál es la inercia de la pieza 1 respecto del eje Y centro de gravedad? Es decir, ¿cuál es la inercia de esta pieza de aquí arriba respecto de este eje de aquí abajo? Pues hay que aplicar Steiner. Un 12avo de la base por el canto al cubo de esto, más luego la distancia que pueda haber
desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Entonces, la inercia respecto de su centro de gravedad, que es un 12avo de la base, como es el eje Y, pues hay que buscar la dimensión paralela, 40, un 12avo de 40 por 10 al cubo, más el área, 40 por 10, por la distancia entre el centro de gravedad de la pieza 1 y el centro de gravedad del conjunto. La distancia de aquí a aquí. Si esto hacía 80, la mitad es 40 y como aquí hay 5, pues estos serán 35. ¿Vale? Así que 35 al cuadrado. Esa es la inercia de la pieza 1. La inercia de la pieza 3 pues es como la inercia de la pieza 1, ¿vale? Porque tiene la misma geometría y está a la misma distancia, así que es la misma. La inercia de la pieza 2 pues la inercia de la pieza 2 es la inercia respecto a su centro de gravedad más la distancia, pero fijaros que en el eje Y del centro de gravedad del conjunto y el eje Y de la pieza coinciden, por lo tanto no hay que aplicar Steiner, directamente es un 12avo de la base, que es 5, y el canto, que es 60 al cubo. Así que si hacemos todo esto, tenemos 1 entre 12 por 40 por 10 al cubo más 40 por 10 por 35 por 35. 493, 333. Y un doceavo por 5 por 60 por 60 por 60, 90.000. Y si sumamos esto, $100.076.666. Ya tenemos la inercia respecto del eje Y. ¿Podría repetir por qué en la figura 2 no has hecho Steiner? Sí, porque hay que calcular la inercia de esta pieza 2 el centro de gravedad o el eje, yo tengo que calcular cuál es la inercia de esta pieza 2 respecto del conjunto, ¿vale? Respecto al total. Claro, es un doceavo de la base, que es 5 por el canto, y luego para aplicar Steiner es la distancia entre su eje y el eje del conjunto. Claro, la distancia entre este eje y este eje es 0 porque pasan por el mismo punto. ¿Vale? Estoy calculando la inercia respecto del eje Y. Cuando ahora calcule la inercia respecto del eje Z, que el eje Z es este de aquí, ahora sí que esta es la inercia del eje Z del conjunto y este es el eje Z de la pieza. Entonces aquí sí que hay una distancia, ¿vale? Pero antes estoy calculando la inercia del conjunto respecto de este eje y la inercia de esta pieza respecto del mismo eje. No hay distancia entre esos dos ejes. Vale, gracias. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la inercia respecto del eje Y. Vamos a hacer la inercia respecto del eje Z.
¿Vale? La inercia respecto al eje Z. Inercia respecto del eje Z del centro de gravedad será la inercia de la pieza 1, eje Z respecto al centro de gravedad, más inercia pieza 2 respecto al eje Z, centro de gravedad, más inercia eje 3, Z, centro de gravedad. Muy bien. Entonces, la inercia de la pieza 1 respecto a su centro de gravedad. La pieza 1 es esta de aquí arriba. Su inercia es un doceavo de la base por el canto al cubo. La base, como es el eje Z, es vertical. La base es la dimensión vertical, 10. Y el canto, pues serán los 40 al cubo. El eje Z de la pieza pasa por aquí. El eje Z del conjunto pasa por aquí. Por lo tanto, tengo que calcular esta distancia. ¿Vale? Entonces es el área 10 por 40 por esa distancia. Esa distancia, la manera más fácil, pues es sacando, ¿vale? La distancia del eje Z este la teníamos por aquí, que eran 15,227. Pues 15,227 menos la distancia de la pieza 1, que es la mitad de 40, serán 20. ¿Vale? Ya está. Esa es la inercia de la pieza 1. ¿Vale? Un doceavo de la base por el canto al cubo y aplicando Steiner el área por la distancia entre el eje del conjunto y el eje de la pieza. Si calculamos esto, es 1 entre 12 por 10 por 40 por 40 por 40 más 10 por 40 por, abrimos paréntesis, 15,227 menos 20, cerramos paréntesis, y el al cuadrado que está aquí, y el igual. 62,446, por ejemplo. 62,446. Ya tenemos la inercia de la pieza 1. La inercia de la pieza 3 será la misma, ¿vale? Porque es igual. Muy bien, y ahora la inercia de la pieza 2. La inercia de la pieza 2, pues hay que aplicar también Steiner, porque el eje es este y el otro eje es este. Así que hay que sacar esta distancia de aquí. ¿Vale? Entonces, la inercia es un doceavo de la base por el canto al cubo. La base, como es el eje vertical, pues la base es 60. El canto es 5. El área, por lo tanto, es 60 por 5. Y ahora la distancia es el 15,227 menos el centro de gravedad de esa pieza, que como hace 5, el centro está a 2,5. ¿Vale? Y esto pues nos da 1 entre 12 por 60 por 5 por 5 por 5 más 60 por 5 por 15,227 menos 2,5 tierra al cuadrado igual 49,218.
Molt bé, pues sumamos esto y tenemos 62,446 por 2 más 49,218. 174,110. Ya tenemos la inercia perfecta. ¿Vale? Molt bé. Podríais, si queréis, ya lo hemos hecho así, podríais, si os aburrís, pues coger esta pieza no pillo el control Z aquí. Madre mía. Vale, yo la he partido así, pues podéis partirla así, ¿vale? Y calcularla, ¿vale? Si lo quisierais hacer de la otra manera, hay que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Si lo quisierais hacer de otra manera, es decir, restando, hay que tener un poco más de cuidado. ¿Vale? Es decir, si quisierais hacer esto... Vale, si quisierais hacer eso, habría que hacerlo así, ¿vale? Porque la pieza no está en el centro. Entonces, por ejemplo, para hacerla... Yo esta ya no os la recomiendo, pero bueno, pues si queréis probarlo. Si hiciéramos la inercia respecto del eje Y, ¿vale? Respecto del eje Y no hay mucho problema porque los dos ejes Y coinciden, ¿vale? Porque el eje es de simetría, entonces respecto al eje Y no habría problema. Sería un 12avo, la base, que era 40 por 80 al cubo, y le restamos un 12avo y le tenemos que quitar 40 menos 5, 35, y 80 menos 20, 60. Y si hacemos eso, 1 entre 12 por 40 por 80 por 80 por 80 menos 1 entre 12 por 35 por 60 por 60 por 60, 1.076.666. 1.076.666 centímetros a la cuarta, ¿vale? Que es ese de ahí. Y si quisierais hacer la inercia respecto del eje Z, pues aquí hay que tener ya un poco más de cuidado, porque es el eje vertical. Entonces, sí que es verdad que no podemos, ¿vale? Si yo hago respecto al eje Z y hago un 12avo, haría la inercia respecto de aquí, y no puedo hacer la inercia respecto de aquí, sino que tengo que hacer, ¿vale? Porque los ejes... Otro color. No hay que olvidar que yo necesito respecto de estos ejes de aquí, ¿vale? Entonces tengo que hacerlo... ¿Vale? Tengo que hacer esto respecto de este eje de aquí y respecto de este eje de aquí. Y esto lo tengo que hacer, respecto de este eje de aquí, y el eje me caía y por aquí. ¿Vale? Tengo que hacer esto respecto de esos ejes. ¿Vale?
Entonces sí que respecto del eje Y no hay problema porque seguía siendo un 12avo de BH al cubo, pero respecto del eje Z hay que hacerlo con más cuidado. ¿Vale? Habría que hacer, pues, un 12avo de la base por el canto, en este caso sería 80 por 40 al cubo, ¿vale? Sería la inercia, esto sería la inercia respecto del centro del cuadrado, pero tendría que aplicar Steiner, ¿vale? Más 80 por 40 por la distancia entre el centro del cuadrado, que el centro del cuadrado está a 20, ¿vale? Y el centro de esa pieza que es 15,227. 15,227. Este sería la inercia esta. Y ahora le tendríamos que restar, ¿vale? Le tendríamos que restar la inercia de la otra pieza, que sería un 12avo de 35 por 60, 35 por 60 al cubo, ¿vale? Y aplicando Steiner, 35 por 60 y las distancias. La distancia de ese cuadrado que hemos quitado, pues si esto es 40 y esto es 5, estos son 35. Por lo tanto, la mitad de 35 es 17,5. 17,5 y 5, 22,5. Vale, ahora acotaré esas distancias ahí. Esto sería 22,5 menos 15,227. ¿Vale? Y ahora vamos a ver si da. Si da lo explicamos y si no buscamos los fallos. 1 entre 12 por 80 por 40 por 40 por 40 más 80 por 40 por, abrimos paréntesis, 20 menos 15,227, cerramos, al cuadrado. Esto menos 1 entre 12 por 35 por 60 por 60 por 60. Esto. Mal vamos ya porque ya me da negativo. En algún lado hemos metido la pata. 1 entre 12 por 80 por... Sí, porque es la base. Porque esto... respecto a este eje es... Claro, esto lo hemos hecho al revés. Este de aquí está al revés. Es... Bueno, lo vamos a escribir bien, que si no esto va a quedar... Jolín, con la opacidad y con el no sé qué. ¿Vale? Es un 12avo de la base. La base era 60. Y esto eran 35. Así. Uno entre 12 por 80 por 40 por 40 por 40 más 80 por 40 por, abrimos paréntesis, 20 menos 15,227, cerramos paréntesis y al cuadrado. Es igual a esto, menos 1 entre 12 por 60 por 35 por 35 por 35, menos 35 por 60 por 22,5 menos 15,227, cerramos paréntesis, al cuadrado, igual. 174, 109, 174, 110. ¿Vale? ¿Vale? Claro, la idea es que en esta inercia de aquí, el 80 y el 40 está claro, esto es 40 y esto es 80. ¿Vale? Hay que aplicar Steiner porque... ¿vale? El centro del rectángulo está aquí, pero el centro de gravedad está aquí. Por lo tanto, de aquí a aquí hay estos 20 menos 15,277. ¿Vale? 20 menos 15,2, 20 menos 15,227, 4,773. ¿Vale? Aquí hay 4,773. ¿Vale? Que es esto de aquí.
4,773. Porque yo tengo que calcular la inercia de la C respecto de su centro de gravedad, no respecto del centro del cuadrado. Y en este, pues lo mismo. Esto de aquí son 60, estos son 35, el centro de gravedad de este cae aquí y el centro de gravedad de este cae aquí. Entonces tengo que calcular esa distancia. Y eso es el 22,5 menos 15,227, 7,273. 7,273. Que es esto de aquí. ¿Vale? Bueno, lo he dicho. Si la pieza ya no es simétrica, esto de aquí es más complicado. Es preferible, aunque esto sea más lento, siempre es preferible hacerlo así, porque aquí probablemente os vayáis a liar. Pero ahí a cada uno que lo haga como quiera. ¿Vale? La idea es que lo hagáis de una manera en la que no os equivoquéis. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo que esta ya la tenéis hecha, esto ya habéis quedado lo mismo, probar a hacerlo así para ver qué os da. ¿Vale? Por si queréis hacer otro ejercicio, vamos a hacer este con el CAD. ¿Vale? Este ya lo tenemos hecho. Entonces, si hacemos otra vez, pues empezamos en la línea 0, 0, que es esta de aquí. Esto mide 40, 80, 10. Así que hacia aquí tenemos 40, subimos 10, retrocedemos 35, subimos 60, avanzamos 35, subimos 10, retrocedemos 40 y cerramos. Tenemos la pieza. Hacemos una región y seleccionamos todo. Botón derecho y ya tenemos la región. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos hecho esto, ¿dónde cae el centro de gravedad? Pues fijaros que si hacemos más prop y marcamos, nos dice que el centro de gravedad está a 15,2273. 15,2273, que son nuestros 15,2273. ¿Vale? Así que podemos coger la pieza, desplazarla 15,2273. Y ya la tenemos ahí. Y la podemos bajar, desplazar 40 hacia abajo. ¿Vale? Y ya tenemos la pieza y con el eje X e Y en el centro de gravedad. Si volvemos a hacer más prop y le damos, fijaros que ahora el centro de gravedad ya es el 0, 0. 0 y 0. El área, los 1100. Y aquí tenemos las inercias. 107, o digo 1.076.666 y 174.109, que es lo que teníamos. ¿Qué tal? Bueno, pues ya hemos hecho mucho más. El otro día nos quedamos a la mitad de este y hemos hecho este de aquí. Bueno, esas piezas de ahí las podéis dibujar, ¿vale? Las podéis dibujar y... ¿Qué iba a decir? Vale, exacto, que podéis dibujar esa, podéis hacerla con AutoCAD y podéis hacerla sin problemas, ¿vale? El próximo día lo que vamos a hacer es esta de aquí, ¿vale? Una L de lados desiguales, pero bueno, como nos va a dar tiempo a más, pues haremos también una Z o alguna de esas. Por si queréis ir practicando, ¿vale? Por si queréis, bueno, podéis practicar estas de aquí. Os voy a poner unas que hice en el plan viejo, estructuras 1, creo. Ejercicios y exámenes, examen. Esta es del plan viejo, ¿vale? Esta de aquí es una, ¿vale? Y ¿vale? Podéis capturar la pantalla o podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Y la solución, bueno, la solución la podéis dibujar con AutoCAD, ¿vale? No es problema. De todas formas, hay que calcular aquí el centro de gravedad, eso es fácil, las inercias respecto del eje X y el eje Y y luego respecto del centro de gravedad, ¿vale? Hay que calcular respecto del eje X e Y en horizontal y luego respecto al centro de gravedad, que esto, si os acordáis de física o mecánica, lo podéis hacer, si no, lo haremos mañana, ¿vale?
Pero esta la veremos mañana, una de estas, y la de la tarde. Esta de aquí también, estas dos, pues las haremos mañana. ¿Vale? Y igual también hacemos esta de por aquí. Luego, algo que os quería enseñar, que tenéis en Atenea, que está, creo que está abajo del todo. ¿Vale? Por cierto, yo aquí voy poniendo las clases, ¿vale? Estas son las del grupo 5T, luego pondré las otras. Para ver la clase tenéis que entrar desde la cuenta upc.edu. Si no, os dirá que me pidáis acceso y es muy engorroso porque tengo que ir dando acceso uno a uno. Entonces, si entráis desde ahí no tengo que dar acceso a nadie. Aquí tenéis los perfiles. ¿Vale? Aquí tenéis los perfiles comerciales, ¿vale? Y dentro de los perfiles comerciales, fijaos que aquí pone eje Y y eje Z, los ha puesto hacia la izquierda y hacia abajo, así que lo mismo da. ¿Vale? Pero tenemos el eje Y y el eje Z. Entonces, fijaros que, bueno, pues aquí tenéis el IP80, tenéis los perfiles en Y, tenéis perfiles en IPN, tenéis perfiles en H, HEA, HEB, HEC, ¿vale? Y tenéis perfiles luego por aquí en U, que son estos de aquí, en U o en C, ¿vale? Y luego hay las Ls, de lados iguales o de lados desiguales. Entonces, básicamente, ¿vale? Tenemos perfiles en I que tienen... Los perfiles en I tienen básicamente esta pinta, ¿vale? Los IP. Luego tenemos los perfiles en H, que básicamente tienen esta pinta. ¿Vale? Tenemos HEA, HEB, HEM son los comerciales. Hay alguno más, ¿vale? Hay HEAA, ¿vale? Y alguno por ahí. Básicamente estos son los más usuales. ¿Cómo se distinguen? Pues el HEA es este de aquí. El HEB es este de aquí. Y el HEM es este de aquí. ¿Vale? Es decir, un HEA 200 tendrá más o menos una altura, un canto de 200. Un HB 200 también y un HM 200, pero las alas y también las almas, pero sobre todo las alas, son mucho más grandes en el HM que en el HEA. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenéis HEA, EB y M. Entonces, fijaros que la altura de un HE a 550, 550 y 550, fijaros que la altura es parecida. 540, 550, 572, más o menos parecida. La base también, 300, 300 y 300. Pero el espesor, 12,5, 15 y 21. ¿Vale? El espesor crece. Este es el del alma. Y 24, 29 y 40, el del ala. ¿Vale? Fijaos que aquí tenéis H, B, TW y TF. Es decir, en cualquiera de estos perfiles. ¿Vale? Esto es la B. Esto es la H. Esto es el espesor del alma y esto es el espesor del ala.
y este es el radio de la curvatura. Entonces, por lo general, cuando decimos un HEA 200, significa que el canto es 200, pero no os engañéis, porque fijaros que un HEB 360 sí que es 360, pero un HEA 360 mide 350 y el M 395. ¿Vale? Por lo general, los perfiles en H son cuadrados, es decir, la base y el canto es igual, pero eso solo es hasta los 300. ¿Vale? Es decir, si cogéis un HB 260, pues fijaros que es base y canto 260. Pero a partir del 300, el 300 ya se queda fijo como base y el canto va creciendo. ¿Vale? Mientras que en los perfiles en I, ¿vale? En los perfiles en I, por lo general, la base es la mitad del canto. Es decir, si cogéis un IP240, pues el canto es 240 y la base es 120. Suele ser la mitad. También hasta que llegamos al 300. A partir del 300, pues ya, ¿vale? Va haciendo lo que quiere. Un IP 550, pues la base es 210 y el canto es 550. ¿Vale? Entonces, los perfiles en I son más o menos alargados. El canto es más o menos la mitad de la base. Los perfiles en H son más o menos cuadrados. ¿Vale? Y tenemos HEA, HEB y HEM en función de los espesores. Tenemos el IPE, que es ese de ahí. ¿Vale? Que hace una cosa así. ¿Vale? Este sería el IPE y tenemos el IPN, que el IPN tiene más o menos las mismas propiedades, pero la curva hace más o menos así, pero luego tiene como todo mucho más curvatura. ¿Vale? Sobre todo, la idea es que esta cara y esta cara en el IPE son paralelas. Esta cara y esta cara en el IPN no son paralelas. Esta cara es recta y aquí hay curva. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, el IPE, ¿vale? Fijaros que tiene esta cara recta, ¿vale? Y en el IPN, fijaros que aquí hay una curvatura y esta además es inclinada respecto de esta, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, pues las L's, las U's y demás. Entonces, porque ahora ya no me hace caso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué son útiles esto? Bueno, fijaros que nos da G, el peso, la geometría, H, canto, base, espesores, radio, nos da el área y luego ya nos da la inercia en el eje Y y la inercia en el eje Z, ¿vale? Multiplicado por 10 a la 4 porque está en milímetros, etc. Pero nos da las inercias, ¿vale? Entonces, si necesitamos un perfil de estos, no hace falta calcularlo, podemos coger el prontuario, ¿vale? Pensar que si intentáis calcularlo a mano, ¿vale? Si intentáis calcularlo a mano, no os dará exactamente lo mismo, porque ellos han calculado también este trocito de aquí, ¿vale? Este trocito de aquí, que es el radio curvatura, esto lo han calculado y se lo han añadido. Vosotros no, hacer eso es complicado a mano, ¿vale? Entonces, no os dará exactamente lo mismo, pero bueno, muy parecido. Los ejes Y y Z, pues hay que tener en cuenta. Entonces, claro, mañana, por ejemplo, lo que haremos será, aparte de calcular esos, ¿vale? Pues calcularemos cuánto vale la inercia, mira, esto os lo voy a dejar a vosotros, cuánto vale la inercia, a ver si sois capaces de ir sacando esto, de esto. ¿Vale? Imaginaos que este es, pues yo qué sé, un IP 400 y este es un IPE 400, ¿vale? Y los tenéis así, es decir, la idea es que los tenéis, except, download, perfiles, IPE 400. Control C, Control V, ¿vale?
Este es 1, control C, control V. Giramos. 0, 0, línea, 0, 0, hasta aquí. Desplazamos desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Y este desplazamos desde aquí hasta. ¿Vale? La idea es que tenéis que calcular ese perfil, la inercia, ¿vale?, de ese perfil. Entonces, claro, no hace falta que calculéis la inercia de este, porque la inercia de este ya la tenéis, ¿vale? La del IP400 por aquí y la tenemos más abajo, no, más arriba, ¿no? IP400, no os confundáis con el IPA, IPO, IPV. El IP400, las inercias las tenéis 23.130 por 10 a la 4 y 1.318 por 10 a la 4. ¿Vale? Y el área también la tenéis para aplicar Steiner y demás. El área es 84,5, es esta de aquí, 84,5 por 10 a la 2 y la geometría la tenéis 400, 180, 80. ¿Vale? Lo tenéis todo. Voy a copiar por aquí si queréis. Y con eso, ¿vale? Bueno, claro, copiarlo ahí va así. La base es 180, el canto es 400, el espesor del alma es 8,6, el del ala es 13,5. ¿Vale? Esto no es para que calculéis ahora con rectángulos el perfil, eso es para que podáis situarlos en vertical. ¿Vale? Y tenemos la inercia en I, la inercia en Z y el área. La inercia en I, 23.130. La inercia 13.18. Y el área estará aquí. 84,5, 10 a la 2. ¿Vale? Tienes que calcular eso. Por si alguno lo hace y ya no le da y todo eso, pues vamos a hacer rápidamente y ya lo dejamos. Esto paramos por aquí. Esta línea nos la cargamos. Esta la ponemos aquí. Pues se me ha ido. Línea de aquí, aquí y línea de aquí, aquí. Vale, esa es la sección. Creamos una región. Le damos al OK, ya la tenemos hecha. Calculamos las propiedades de masa. El área, evidentemente, es el área del conjunto, ¿vale? 16,892. 16,892, el área es el doble. Entonces, el centro de gravedad es 200 hacia la derecha y 192,15. Así que desplazamos esto 192,15 y desplazamos esto 200. Ahora, en principio, debería estar en el centro de gravedad. Propiedades de masa. Le damos y está en el 0, 0. Así que las inercias las tenemos aquí, las máximas y las mínimas. Así no se verá, pero hacemos así. ¿Vale? Y es esto de aquí. Colocamos la máscara, control T y ahí tenemos. ¿Vale? Eso es lo que nos tiene que dar como inercias. ¿Vale? Ahí pone X e Y. Donde pone X e Y, ¿vale? Tener en cuenta que hemos cogido los ejes de CAT, así que esto venimos por aquí, ¿vale? Este es el Y y este es el Z. ¿Vale? Pues os tiene que dar eso de ahí. ¿Sí? Bueno, por lo general yo empiezo en punto, ¿vale? Empezaré a las 8:02, 8, una cosa así. Ostras, no he pasado lista. ¿Vale? Y acabaré a -10. ¿Vale? Entonces, esa es la idea, porque luego tenéis más. Se me ha ido, perdona, se me ha ido la pinza con la lista. Pero bueno.
bueno, nos quedan 3 minutos. El listado tenía, sí, EPSET, sistemas, estructural, no, esto es introducción a las estructuras, asistencia. Vale, pues ahora vamos a parar ya esto, atura la presentación y atura la grabación.